En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, querida familia, queridos parientes, vamos a continuar con este curso de Cristología. Y me da mucho gusto que la gente esté viendo estos videos. El de ayer pues tuvo como 500 reproducciones y eso me alegra muchísimo porque en momentos difíciles, momentos de crisis, uno ve en lo que está cimentado. Uno puede, no sé, ¿qué les pasa a ustedes? Que a mí por lo menos me doy cuenta sobre qué estoy parado. Y estos cursos de Cristología no tienen otra idea, otra función, otro objetivo que el de cimentar nuestra vida, pero totalmente y plenamente en Cristo Jesús, que está vivo. Él anda en las redes sociales, trabajando durísimo. El Espíritu Santo está trabajando como no tienen idea en nosotros sacerdotes, en ustedes familias, en los trabajos, en los negocios. El Espíritu Santo y Cristo van al Vaticano, llegan por acá y nos hacen cimentar nuestra vida en Cristo. Y el día de hoy vamos a ver por qué Cristo vino al mundo. Ayer vimos cómo se predijo, cómo los profetas anunciaron que iba a venir Dios, nuestro Salvador, y cuál es esa función de un Dios encarnado, Jesús de Nazaret, con nosotros, que se hace presente en nuestra vida. Y vamos a ver los misterios de la vida de Cristo. ¿Por qué Cristo fue un proyecto, un sueño de Dios? ¿Por qué lo manda al mundo? ¿Por qué está con nosotros 33 años? Él, pues, su vida 33 años. Y Dios nuestro Señor le pudo haber dado 50, 80, menos años, pero cumplió su misión en 33 años. Y vamos a ver en este pequeño video que les voy a poner ahora, aquí con mis superproducciones, para ver este proyecto, este sueño de Dios, en este mini clip que me encontré por internet, y espero que les guste, espero que sea de su agrado, que nos va a apoyar muchísimo en ver los misterios de Cristo. Solamente hay una historia que responde las preguntas más importantes de la vida y le da un sentido duradero de propósito y significado. Esta es la historia que inspira todas las demás historias. Es la historia verdadera que nos define a cada uno de nosotros. Esta es esa historia. ¿Cómo empezó todo? Como todas las historias, esta comienza en el principio con el autor, quien es Dios. Él creó todo por medio de su palabra. Con una palabra aparecieron las galaxias, con las estrellas y los planetas. La tierra fue diseñada para que la vida floreciera. Todo lo que Dios hizo fue gloriosamente bueno e impresionantemente perfecto. Lo resaltante de la creación de Dios fue el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Dios le confió a sus amados hijos todo lo que Él creó, dándoles solo una norma. No debían comer del fruto de un árbol específico. Ellos vivían en obediencia amorosa, adorando a Dios como su Padre Celestial y disfrutando de perfecta armonía con la creación, el uno con el otro y con Dios. Teniendo en cuenta nuestro mundo de hoy, es obvio que la paz perfecta no duró. El caos, las guerras, las enfermedades, los problemas,
Cada uno de nosotros tenemos nuestra parte. ¿Qué salió mal? Todo comenzó cuando un ángel caído llamado Satanás se puso celoso de Dios y decidió arruinar la perfección de la creación. Satanás tomó la forma de una serpiente y tentó a Adán y a Eva para que pusieran en duda la bondad de Dios y se rebelaran contra su única norma. En desobediencia, ellos comieron la fruta y la paz llegó a su fin, dándole paso al pecado y la muerte, los cuales todavía nos atormentan hoy. Si somos honestos, somos muy parecidos a Adán y a Eva. Todos nosotros nos rebelamos contra nuestro Padre Celestial, cargando nuestros corazones con temor, culpa y vergüenza. Nuestros cuerpos están afligidos con enfermedades, afecciones y muerte. La tierra está afligida con las tormentas, las calamidades y los desastres. Peor aún, el pecado nos ha separado de Dios, causando una división permanente, una separación horrorosa, llamada infierno. La consecuencia del pecado ha sido catastrófica, es ineludible y no hay manera de arreglarlo, dejándonos a todos nosotros haciéndonos la pregunta: ¿hay alguna esperanza? El amor que movió a Dios a crearnos también lo movió a enviarnos un Salvador, quien de nuevo arreglaría todas las cosas. Con el paso de los siglos, Dios compartió los detalles exactos de la venida del Salvador, su nacimiento, su vida y su muerte. Todas las cosas en la Biblia señalan a ese Salvador. Hace casi 2000 años, Jesús vino a la tierra como Dios, el Hijo, para cumplir la promesa. Él nació milagrosamente, ya que su madre era una virgen. Al igual que nosotros, Jesús creció y experimentó la vida en la tierra, pero a diferencia de nosotros, Jesús nunca pecó y siempre obedeció al Padre. Cuando Jesús tenía aproximadamente 30 años de edad, comenzó a enseñar en todo Israel, señalándole a la gente el reino de Dios y realizando muchos milagros. Después de unos años, fue acusado injustamente y condenado a una muerte agonizante en la cruz. Jesús amorosamente entregó su vida perfecta como un sacrificio para pagar por los pecados de la humanidad. Murió una muerte perfecta, tomando nuestro lugar, el inocente por los culpables. Pero la tumba no pudo retener a Jesús. 3 días más tarde, Dios lo trajo de nuevo a la vida. Jesús venció el pecado al morir en la cruz y venció a la muerte al resucitar de entre los muertos. Hoy, Jesús está sentado a la diestra de Dios como Rey y Juez sobre toda la creación. Esta es la historia del rescate del cual Dios ha sido el autor. Él nos invita a través del arrepentimiento y la fe para que hagamos de su historia de rescate la única en la cual confiemos y de la cual vivamos. Cuando lo hacemos, todas las cosas cambian. Y ahora, ¿qué tiene el futuro para nosotros? Para todo aquel que confía solo en Jesús para el rescate, Dios ha prometido restaurarle su corazón y liberarlo del pecado que lo mantiene prisionero. Porque Dios es amoroso, amable, misericordioso, perdonador, compasivo y fiel. Dios también prometió hacer todas las cosas nuevas. Un día habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, para siempre libres del pecado. Todo lo que cause dolor y tristeza se irá. Dios también prometió estar con nosotros para siempre. Desde el momento en que confías en Jesús, tu relación con Dios es restaurada, porque Jesús ha quitado la división causada por el pecado. Llegar a conocer a ese Dios, quien es todo amor, comienza hoy y continuará para siempre, porque la historia de Dios nunca termina. Puedes hacer de la historia de Dios la fundación de tu vida, inclusive en este momento, a través de las siguientes acciones: admitiendo tu necesidad por el rescate de Dios, pidiendo el perdón. El rescate, la restauración, la vida de Cristo, un sueño de Dios, un proyecto de Dios que a todos nosotros nos tiene que inspirar nuestra propia vida. Vamos a ver, queridos amigos, estos misterios de la vida de Cristo llenos de amor y llenos de misericordia, que nos invitan y nos hacen pensar que nuestra vida no es para este mundo. La vida presente, la vida terrenal, es muy pasajera, un abrir y cerrar de ojos. Y cómo Dios nuestro Señor nos tiene preparado un cielo, una vida eterna, y Cristo nuestro Salvador es el que nos indica y nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Primero, nacimiento.
¿Cuándo nació nuestro Señor Jesucristo? San Lucas y San Mateo dicen que nació en el periodo del reinado de Herodes el Grande, es decir, entre el 37 y el 4 antes de Cristo, según San Lucas. Inició su ministerio hacia el año 15 del imperio de Tiberio y tenía entonces cerca de 30 años. Vemos cómo Dios nuestro Señor entra al mundo, entra con un nacimiento virginal, y divide la historia moderna de la humanidad. Fue tan importante la llegada de Dios al mundo que dijeron, oye, pues tiene que ser un parteaguas para la humanidad. La humanidad tiene que estar dividida en un antes de Cristo, en su vida, el durante Cristo, y nosotros que vivimos ahora después de Cristo. Entonces se calcula que nació en ese año cero, que según el calendario que se hizo, se equivocaron, el monje que hizo los cálculos se equivocó más o menos unos 6 años. De tal manera que nuestra era actual debería de ser como 2026. Pero pues da igual, o sea, el problema no es el año cronológico, sino más bien la persona que vino en ese nacimiento. Para nosotros es fácil, la época moderna es fácil celebrar la Navidad, poner el pesebre, la imagencita de San José, de la Virgen y del Niño Dios. Pero para la gente de la época ni se enteraron, solamente unos pastores y los Reyes Magos. Todos los demás pasaron la Navidad desapercibidos, ni se enteraron ni celebraron Navidad. Y fue el primer misterio el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y nace en un pueblo que se llama Betlehem, que como dije ayer, es la casa del pan, prefigurando la Eucaristía que nos iba a dejar a todos nosotros en ese gran misterio de la Eucaristía, el pan con nosotros. Vamos a continuar con la vida de Jesús de Nazaret y de su bautismo. En Cristología sabemos que Jesús era llamado el Nazareno. Marcos le enfatiza mucho ese título, el Nazareno. Sabemos que la Virgen María, San José van a Belén por el censo. Históricamente, como eran de la familia de David, se tienen que registrar ahí en Belén. Y después van a la huida a Egipto. Huyen de Egipto a Egipto porque Herodes lo quería matar. Y nosotros conocemos esos pasajes bíblicos donde la Sagrada Familia va a Egipto. Y se queda ahí pues unos años, se calculan unos 4 o 6 años, hasta que el rey Herodes muere y ellos regresan a su tierra natal. Y llegan de nuevo a Belén, cerca de Jerusalén, pero se dan cuenta que su hijo, Arquelao, se quedó al mando también y que era muy cruel, igual que su padre, ¿no? Entonces deciden alejarse un poco más a Nazaret. No sé si ustedes han ido y tenido la gracia de ir a Tierra Santa. Se los recomiendo muchísimo ahora que pase pandemia, crisis, lo que sea. Si no, pues podemos hacer unas platiquitas virtuales de los lugares santos de Tierra Santa. Y vemos que Nazaret pues es una pequeña villita, un pequeño pueblo, donde ahí empieza el misterio de la vida oculta, que fueron 30 años. Imagínense Dios desperdiciado 30 años. Para la mente humana, para el raciocinio humano, dice, wow, qué desperdicio. Pudo haber empezado antes a hacer milagros, pudo haber empezado antes su predicación, a elegir a los discípulos, ya esos los 20, 22 años ya podía haber salido y podía haber hecho muchos milagros. Y no. Nos enseña, igual que nuestra vida, nosotros también tenemos que tener una vida oculta, una vida hogareña, una vida en casa. Y vemos
uno de los misterios que se aprenden en Cristología y en la vida de Cristo, que lo que redime y lo que salva no es la grandeza de un milagro, de una resurrección, es la obediencia. Lo repito, lo que salva, este misterio de la redención que nuestro Señor Jesucristo hace en la cruz, fue por obediencia, obediencia al Padre. Y aquí nosotros aprendemos algo muy, pero muy importante en nuestra vida, que es ser obedientes al Padre. Si están sus hijos por ahí, si está el marido por ahí, que tiene que también ser muy obediente, ¿verdad? Los señores tienen que obedecer pues aquí a los altos mandos, a las esposas. Es muy bonito, ¿no? La obediencia en familia, sus hijos bien obedientes, sus hijos bien aplicados y todo, ¿no? Y más ahora todos apoyando ahí en casa en la cuarentena. Pero vemos que la obediencia a Dios nos cuesta mucho. Y nos cuesta mucho porque sí, o sea, verdaderamente es costosa. Cuando Dios te manda algo, obedece con un sí. Y ahí es la participación de cada uno de nosotros en la redención. Seguimos adelante. Entonces vemos que Jesús era llamado Nazareno, vivió en Nazaret y era un pequeño pueblo donde estaba ahí en Galilea. Estaba como en coche, ahora haces como unas 2 horas, Nazaret, Jerusalén. En ese tiempo pues se llevaba más o menos como unos 4 días el recorrido. Él fue educado como los demás niños judíos en la religión, en la cultura judaica. Absorbe nuestro Señor Jesucristo esa cultura, esa religión, aprende en la sinagoga. Y la ciencia de Jesús era doble. Se llama la ciencia adquirida, como cualquier niño iba a la sinagoga y empezaba a leer y todo eso. Pero como era Dios, también tenía una ciencia que se llama infusa. Siendo Dios, podía haber llegado y hablado 24 idiomas, ¿no? O sea, no era un límite para Jesús de Nazaret. Pero él quiso, por humildad, ir aprendiendo las cosas de la cultura, las oraciones y todo, de su papá San José, de su mamá María, de todos él iba aprendiendo con esa ciencia práctica. Y llega el momento de su bautismo, un momento donde inicia también su vida pública. Nos narra el Evangelio de San Marcos, de San Mateo, de San Juan, que el bautismo es un acto y un dato que cumple los 4 criterios de la autenticidad histórica de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista provenía de un ambiente escénico, es decir, de la tribu de los esenios, y en consecuencia su bautismo se basaba en la ablución con el agua, lo sumergían completamente, como símbolo de purificación operado por Dios y del perdón de los pecados. Y aquí viene una gran pregunta. Se admirarán diciendo, oigan, Jesús en la fila de los pecadores para recibir el bautismo de un ser humano, de Juan el Bautista, como que no se entiende muy bien que pues Jesús no había cometido ningún pecado, él era santo. Y con ese gesto, con ese misterio de su bautismo, uno nos da una gran lección de que todos somos pecadores, hay que ponernos en la filita de los pecadores. Y Jesús, siendo santo sin pecado, él absorbe el pecado. Es decir, todos los pecados de la humanidad, pequeños, grandes, mega enormes, todo eso, Jesús no los comete, pero los comprende. Y es por eso que tiene la humildad de ponerse en la fila de los pecadores. Llega Juan el Bautista y dice, oye, no, tú eres santo, o sea, tú eres el Cordero de Dios, el Mesías. Y dice, tenemos que cumplir esta misión. Y es un momento bonito en Cristología porque ahí se refleja la Santísima Trinidad.
Dios Padre con la voz, este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo, esa palomita que se presenta también en la vida de Cristo y se llama teofanía. Cuando se presentan las tres personas, se llama teofanía. Y es un momento muy bonito porque ahí está el Hijo encarnado en medio de los hombres y se llama, a ver si le pueden apuntar por ahí los que tengan ahí el celular o si lo están viendo en la celular, apúntalo en la servilleta, pero es una palabra dominguera. Para el siguiente cafecito ahí con las amiguis, saques una palabra dominguera y le digas la siguiente. Este abajamiento de la condición de Dios a condición de persona se llama kenosis, con K, kenosis. Así lo sacas en la siguiente reunión ahí con los amigos. Oigan, vamos a hablar de la kenosis de Dios y de la Santísima Trinidad, ¿no? Y todos se van a quedar así, wow, ¿la qué? Sí, la kenosis. Y este abajamiento en Cristología se estudia muchísimo. Se dedican capítulos y capítulos a comprender por qué Dios tiene una kenosis, se abaja, porque pues nuestra condición humana es frágil, somos pecadores, morimos, pues no somos ángeles, seres perfectos y demás. Y este abajamiento de la condición de Dios para llegar a ser hombre, se pone un ejemplito muy rústico, pero se comprende, ¿no? Cuando voy con los niños, con los jóvenes, les digo, mira, aquí todos somos personas y está padrísimo porque podemos hablar, podemos pensar, tenemos un corazón, puedes hacer un cuadro, tienes muchas habilidades como persona y tienes muchas cualidades. El abajarse de una persona a un gusanito, imagínate que te dijeran, te vas a convertir en gusano, elige el gusano que te vas a convertir. Oye, que yo, persona que tengo un IQ impresionante, que estoy estudiando la carrera, que tengo una casa y un coche, a bajarme yo a un gusanito, que no sé si lo van a pisar y va a morir así al instante. No, o sea, a nadie le gustaría ese abajamiento, kenosis. Y es por eso que en Cristología, uno de los grandes misterios a descifrar es por qué Dios se hace hombre, se abaja para mostrarnos en rescate, nos viene a rescatar la condición humana, Él asume la condición humana para podernos llevar al cielo. No sé si lo pude explicar bien, pero es uno de los puntos de en Cristología que se estudian mucho. Vamos adelante. Jesús anuncia el reino de Dios con su predicación. Él hace prácticamente dos cosas. Predica, anuncia el nuevo reino de Dios y se acerca a la gente y le hace milagros. ¿Por qué estas dos funciones en Cristo, en Jesús de Nazaret? Y vemos que la predicación del reino de Dios es el tema central de Jesús. Y en pocas palabras, el reino de Dios quiere decir el reino de Dios en este mundo terrenal, ser caritativos, ayudar al prójimo, dignidad de la persona. Fíjense cómo Cristo viene a anunciarnos que todos somos hermanos, no tiene que haber racismo, no tiene que haber diferencia. Y esto fue hace 2000 años, que la mujer y el hombre tienen la misma dignidad. Jesús vino a anunciar el reino de Dios en este mundo terrenal y sobre todo el reino de Dios celestial cuando una persona muere. Y tú y yo pues vivimos inmersos en este mundo, vivimos tratando de alejarnos de la mundanidad y del pecado, tentaciones y el pecado que el diablo jala fuerte para ese sentido y condenación como consecuencia. Y la predicación, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas,
todo lo que Jesús predica, lo predica de corazón. Y no solamente fue para la gente de esa época, sino para todos nosotros. Y eso es lo más padre, lo más bonito, que el mensaje de Cristo, el reino de Dios, el reino celestial que nos espera en la vida eterna, es para toda época. Ahora 2020, en medio de una crisis, de una pandemia, tenemos que aguantar, tenemos que tener gran esperanza. Dios nuestro Señor siempre con nosotros, fiel a sus promesas. En el año 3000 estarán en otras condiciones, no sé si mejores o no sé si peores, pero la persona en el año 3000 que tenga un gran amor a Cristo va a tener el reino de Dios en sus vidas. Entonces, reino de Dios, apréndenselo muy, pero muy bien. El reino de Dios en este mundo y el reino de salvación. Milagros de Jesús. ¿Por qué Jesús hacía muchos milagros? Porque curaba al paralítico, le devolvía la vista al ciego, porque curaba a un endemoniado. Todo esto eran milagros. Y la cristología nos dice que los milagros ofrecen una respuesta al hombre para la conversión, para la fe. El milagro es una obra no racional, no humana. Tú y yo no podemos obrar ningún milagro, solamente Dios. Y Cristo, como era Dios, él podía obrar todos los milagros, pero siempre pedía la fe de las personas. Pregúntate, ¿cómo está tu fe? Y es lo mismo hace 2000 años como ahora. Jesús apela a la fe de las personas. Tenemos una necesidad, tenemos una intercesión, pedimos por los demás, la economía, la salud, un ser querido que se nos fue, fortaleza. Si nuestra fe es fuerte y sólida, Jesús y Dios nuestro Señor y muchos santos hicieron milagros por el poder de Dios, no por sus propios talentos. ¿Qué significa la fe? Como un imán que atrae el poder de Dios y puede obrar cualquier milagro aquí en este mundo. ¿Cuál es el milagro más grande en nuestras vidas? Mucha gente me pregunta, Padre Alex, ¿qué onda? O sea, ¿cuál es el milagro más grande? ¿Una curación de un enfermo, que se convierta esta persona, que mi esposo no sé qué, que vaya a un retiro? ¿Cuál será el milagro más grande? Y yo les digo, el milagro más grande es que tú y yo lleguemos al cielo. Ese va a ser el milagro más grande, porque la vida eterna es algo muy grande. El cielo es algo súper especial. Imagínate vivir toda la eternidad en una continua felicidad. No está fácil. El milagro más grande no es que te cures de una enfermedad, no es que la economía vuelva a una opulencia. El milagro más grande no es que te haga este milagrito el otro. Es tener a Dios en tu vida y en tu corazón, conservarlo y poder llegar a la vida eterna. Este es el milagro más grande que todos nosotros podemos lograr con la ayuda de Dios, y para eso Cristo vino con nosotros. Vamos a ver lo que fue cuando anuncian la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el sentido de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús muere? Porque pudo haber subido a los cielos, la ascensión a los cielos, sin haber muerto. No era necesario, era Dios. Y sin embargo, por obediencia y por el plan de Dios, que es un misterio, los misterios de la vida de Cristo corresponden a los misterios de la obediencia al Padre. ¿Por qué se anuncia? Y Cristo conocía muy bien
cómo iba a morir. Y esto es uno de los puntos en Cristología que se estudian mucho, porque tú y yo creo que no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a morir. Obviamente una enfermedad intensa, anticipada, dura, pues ya casi, pues con una predicción de defunción, pues sí, dices, bueno, pues ya la tengo y los doctores me dicen que la ciencia no me puede salvar de esta enfermedad y tengo tanto tiempo. Es una enfermedad terminal que se llama. Fuera de estos casos, el misterio de nuestra propia muerte, solo Dios lo sabe. Y Cristo sabía que iba a morir en la cruz. Este misterio en Cristología es muy fuerte. Nosotros lo leemos en el Evangelio que Jesús anunciaba a sus discípulos, el Hijo del Hombre va a morir y al tercer día de ser crucificado va a resucitar. Y nosotros le pasamos las páginas del Evangelio y como que ni lo captamos. No, es muy fuerte que Cristo supiera que iba a morir de esa forma, crucificado. El martirio más incruento que puede haber, ¿no? Y Cristo humanamente tuvo que ofrecer su voluntad a ese tipo de sacrificio y muerte que el Padre le pedía. Imagínate que alguien supiera, no sé, a veces hay casos de accidentes trágicos. A mí como sacerdote me ha tocado estar en muchísimos casos de accidentes automovilísticos. Y llegas al lugar y atiendes a un enfermito, un agonizante y está el muertito, ¿no? Y son momentos bien duros. Imagínate que tú supieras que te vas a morir en un accidente trágico. ¿Cómo estarías el año antes, el mes antes, la semana antes? Estarías pidiendo, no, 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 que sea de otra forma. Y Cristo supo que iba a morir en la cruz. Se preparó para venir a este mundo a morir por amor y por misericordia por nuestros pecados. Concluimos aquí para seguirle en estos días los misterios de la vida de Cristo, que están súper interesantes, para poder aprender en este cursito básico de Cristología el sentido tan grande del amor de un Dios hecho hombre por mí y para mí. Y para eso pues podemos terminar esta sesión con la bendición para que todo lo que hemos aprendido, sea poco, sea grande, llegue a nuestro corazón, lo podamos asimilar y lo podamos aplicar a nuestra vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, para seguir aprendiendo de Cristo nuestro Salvador. Un fuerte abrazo para todos.